Hola mis hermanos, ¿cómo están? Me da gusto una vez más verlos por acá. Esperamos se encuentren bien en compañía de los suyos. Bueno, seguimos entonces con la escuela ministerial. Vamos a ver hoy lo que es la identidad del discípulo. Esta enseñanza tiene como finalidad que cada uno de nosotros o de ustedes que están preparándose como discípulos analicen qué es lo que hay en su corazón, qué es lo que hay en su mente, qué es lo que hay dentro de ustedes y se sinceren consigo mismo por si a lo mejor en algún momento determinado de esos personajes que vamos a estar viendo, ¿usted se identifica con alguno de ellos? Pues es importante que, en primer lugar, usted sea honesto consigo mismo y decir, bueno, yo me identifico con este porque soy así, 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 así. Entonces, de lo contrario, renunciar a eso, pedirle perdón a Dios y empezar a ser un buen discípulo, porque eso es lo que busca el Señor, buenos discípulos, discípulos que realmente sean de bendición para su iglesia, para su reino, y que puedas tú también ser de bendición para ti mismo, para tu familia, para toda la gente que te rodea. Bueno, vamos a ver, el primer personaje que vamos a ver se llama Judas. Judas Iscariote le decían, ¿verdad? Ahí en el libro de Mateo capítulo 10, verso 4, Mateo capítulo 10, verso 4, dice así, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Iscariote. Iscariote es un seudónimo, es un apodo, es un mote. No sabemos si ya lo traía cuando llegó a Jesús o bien, en ese caso, los discípulos se lo pusieron. Que yo me inclino más a que él ya lo traía desde antes que llegara Jesús. Recordemos que ya los personajes que se juntaron con Jesús, los discípulos, pues ya eran personajes ya no grandes, pero sí ya tenían una edad pues considerable, ¿verdad? Ya eran hombres. En este caso, Iscariote o Judas Iscariote, la palabra precisamente dice aquí, voy a dar la definición, una de las explicaciones alternativas más populares sostiene que Iscariote puede ser una corrupción de la palabra latina sicarius, la palabra latina sicarius, que quiere decir sicario, que significa hombre de la daga. Se refiere a un miembro de los sicarí o sicari, un grupo de rebeldes judíos, y eran conocidos por cometer actos de terrorismo, rebeldes, insurrectos, insumisos. Esto viene allí la palabra Iscariote, viene de una palabra ahí, según dice en el diccionario, ¿verdad? Y media, pues ya media corrompida porque se mezclaban con muchas cosas, pero se cree que viene del latín sicarius, y eso precisamente significa. Ahora, fíjense, dése cuenta de las características, en ese caso, de Judas. Este hombre era un terrorista. Hablando de terrorismo, no de que explotara bombas y eso, no, sino terrorista, hay muchos aspectos que se puede aplicar esta palabra. Pero, por ejemplo, insurrecto, rebelde, insumiso, eso sí lo tenía. Entonces, esas características de Judas, precisamente las vemos incluso en su mote, en su seudónimo que le pusieron, que era un hombre rebelde, era un hombre insurrecto, era un hombre insumiso, era un hombre que en un momento determinado podía hacer cualquier cosa como la hizo, de hecho, ¿no? El acto mismo de entregar a Jesús fue un acto terrorista, porque pues es entregar a su propio maestro. Qué terrible está esto. Entonces, por eso vemos ahí en el caso de Judas Iscariote, que le decían, precisamente era eso. ¿Por qué decían? Porque era un rebelde, era un insujeto. ¿Cuántos hoy día en los discípulos, cuántos hoy día en las iglesias hay así? ¿Cuántos Iscariotes habrá en la congregación? ¿Cuántos Iscariotes habrá en el grupo discipular? Gente que es rebelde, insurrecta, insumisa, que no le gusta sujetarse, que no le gusta, ¿verdad?, doblarse, decir, no, 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 es que yo así soy y así me criaron y así nací y así seré y así moriré. No, 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 porque precisamente para eso estamos en la formación del discipulado, para formar. ¿Qué quería el Señor a través de llamar a Judas o que Judas vino a él? No sabemos si a lo mejor, ¿verdad? Ya estaba ahí, cómo vino su llamado, no sabemos, pero lo que sabemos es que andaba con Jesús. ¿Por qué andaba con Jesús? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que era? Claro que sabía lo que era, pero Jesús no, lo que él quería era que él se transformara, que él cambiara, que él se renovara en su manera de pensar, en su manera de actuar, en su sentir. Pero desafortunadamente Judas, en vez de cambiar, en vez de renovarse, en vez de buscar una transformación a su vida, se corrompió en esa situación. Entonces, en primer lugar, Iscariote. Ya vimos lo que significa, lo que representa y todo lo que representaba en la vida de Judas. Segundo lugar, era un tipo convenenciero. Era un tipo convenenciero porque ahí en el libro de Mateo 26, 14, vamos a darle lectura.
Mateo 26, 14 dice, entonces uno de los 12 se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Cuando Judas se dio cuenta que Jesús ya iba a morir, porque Jesús se los dijo, ¿saben qué? Yo ya estoy ya a punto de morir, me voy a morir. Me van a entregar en manos de los pecadores y ellos me matarán. Así se los dijo el Señor. Cuando Judas vio esto, escuchó esto del Señor, dijo, tengo que sacarle provecho a este hombre, porque yo estaba con él porque era famoso, porque tenía popularidad, porque era un hombre que jalaba masas, que movía masas. Imagínense él, esa conveniencia que siempre movió a Judas, el estar con Jesús, porque él veía que sus grupos cada vez iban haciendo más grandes, más grandes. La gente era más la que lo seguía, 4,000, 5,000, y saber cuántas más personas seguían al Señor, cuánta gente escuchaba a Jesús. Imagínense todo lo que Judas, hermano, estaba ahí por conveniencia, pensando, diciendo, cuando este hombre, porque él su idea era que Jesús iba a derrocar el imperio romano, Jesús iba a vencer al César y él se iba a quedar obviamente en lugar del César. Entonces, Judas dijo, bueno, si aquí tengo la oportunidad, cuando él llegue al imperio, cuando él llegue a la supremacía, pues yo voy a ser el que voy a estar ahí con él y moviendo todos los dineros del imperio. Imagínense, o sea, la idea de Judas era una idea terrible. Era una idea malvada, perversa. Era un hombre convenenciero. ¿Cuánta gente tenemos hoy día en la iglesia? ¿Cuántos ministros? Sobre todo aquellos más que son famosos, que son internacionales, que tienen mucha fama. Hay mucha gente que le sigue por interés, por conveniencia, porque dicen, no, si por ejemplo, yo he escuchado gente que lo dice, es que mi apóstol es fulano de tal, así como que, ay, Dios mío, ¿no? Y casi como que reverencia, ¿no? ¿Por qué? Porque su apóstol es el hombre que sale en la televisión, que sale en la radio, que tiene libros y que tiene un montón de cosas y uno dice, wow, ¿no? Y es que a veces la gente se va por eso, por la conveniencia. Carlos, ¿en qué iglesia estás? A veces hasta dicen, ¿en qué iglesia estás tú? No, pues yo estoy en la... No, yo estoy en fulana de tal, mira, allá en esa iglesia, tú sabes, el pastor, el apóstol es fulano de tal, has escuchado de él, que no sé qué, y empiezan así como a alardear de las personas que están al frente de ellos, de los líderes, eso, y eso no tiene nada que ver en el cristianismo, no tiene nada que ver en el discipulado. Tenemos que ser humildes, no convenencieros, estar ahí por conveniencia. ¿Y qué hace esa persona? Pues nada, pero está ahí porque le conviene estar ahí, porque le da un estatus, le da una posición. Eso no tiene nada que ver en el reino de Dios, no sirve de nada todo ese tipo de cosas. Entonces, primero, era un iscariote. Segundo, era un convenenciero. Tercero, menospreciaba a su maestro. Fíjese, eso está más terrible. Allí en Juan capítulo 12, versículo 4 y 5, le voy a dar lectura, Juan 12, 4 y 5, dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Fíjese qué dijo Iscariote. ¿Por qué cuando aquella mujer llegó, todos pasamos ese pasaje, aquella mujer llegó y derramó aquel perfume de alabastro, ¿verdad? Ese alabastro caro, era un perfume muy caro, que hoy día, por cierto, haciendo un paréntesis, hay perfumes muy caros. Estaba viendo ahí que hay un perfume que vale más de 1,3 millones de dólares, imagínense, ¿no? Por ejemplo, hoy día yo estaba comparando ahí las fragancias. Me gustan las fragancias, pero no tan caras. Imagínense, para comprar un perfume de 1,3 millones de dólares, pues quién, no solamente los multimillonarios. Pero fíjese que hay un perfume que más o menos, sacando los costos, por cuánto dice que valía 300 denarios y todo, más o menos es un perfume que es precisamente el, el Grand Estate de Chanel 5. Fíjese, ese más o menos está como en unos $2,500. Imagínense, ¿no? O sea, $2,500, hablamos en pesos mexicanos de unos 50,000 pesos, tal vez, más o menos, ¿no? Eh, Imagínense que ese perfume de alabastro que llevaba esa mujer era más o menos como este perfume Chanel. Y ella se lo derramó así. Y no se lo derramó, se lo derramó a los pies. Entonces, cuando vio esto, Judas se indignó totalmente y dijo, ¿cómo es posible que le hayan tirado ese perfume tan caro a los pies, ¿verdad? Por no decir otra palabra, a los pies de este hombre? ¿Cómo es posible? O sea, se indignó. Y su indignación la quiso encauzar a los pobres. No porque él, como dice el mismo Juan ahí, no porque se preocupara a los pobres, sino porque era ladrón.
Pero no, él quiso causar, así como diciendo, ¿qué digo? O sea, porque estaba tan indignado, tan enojado, tan molesto. Por eso les digo que Iscariote precisamente es eso, una persona que es terrible, tremenda, explosiva. Entonces dijo, pues, ¿cómo es posible que se haya tirado ese perfume si se lo hubiera dado mejor a los pobres? ¿Verdad? Qué terrible, porque menospreciaba eso. Como diciendo, no vale eso. No vale que se le tire ni siquiera un perfume ahí de esos clones que hay. No vale la pena. O sea, qué terrible, porque hoy día hay muchos iscariotes en la iglesia que piensan que el pastor, que el líder, el apóstol, el ministro que está al frente, no vale la pena ni siquiera regalarle algo y decir, no, pues ¿cómo le voy a regalar un Chanel número 5 cuando cuesta casi 2,000, 50,000 pesos, $2,500? ¿Cómo? ¿Cómo le voy a...? No, pues, Dios me libre, o sea, ¿cómo? Sin, esas son iscariotes. Esa gente que piensa en pobre, en lo pobre. No, él no pensaba en los pobres de la gente, él pensaba en su pobreza, pero no pobreza económica, su pobreza mental, su pobreza espiritual que tenía Judas, porque era un pobre, era un miserable dentro de él. Eso es terrible. Por eso cuando tú veas a tu pastor, a tu maestro, aquel que te está guiando, que te está instruyendo, que te está enseñando, que te está dirigiendo, a él, dale, no escatimes, no digas, ay, es que es mucho dinero, es que, ay, pero si le doy, pero es que es mucha lana, y luego después, ¿qué hago? No, tú dale, Dios te va a bendecir, Dios te va a dar, Dios te va a proveer, Dios te va a dar muchas cosas que ni siquiera te imaginas. No seas un Judas, no seas un Iscariote, que menosprecies a tu maestro, que menosprecies a tu líder, al que está al frente de ti, que no te ofendas por aquello que le dan, en este caso al siervo, al contrario, que te alegres, digan, vamos a cooperar, vamos a unirnos, o cada quien pueda traer a nuestro pastor, a nuestro maestro, vamos a traerle, ¿por qué? Porque está siendo de bendición para nuestras vidas. Esta mujer no le estaba dando porque le cayera bien Jesús o porque pretendiera algo con Jesús, porque ella sabía que Jesús no pretendía nada con mujeres, pero sin embargo ella se lo estaba dando, ¿por qué? Porque ella estimaba, amaba a Jesús, sabía que era merecedor no solamente de eso, sino de todo, de darle hasta su vida misma. Ella lo sabía, pero desafortunadamente en el caso de Iscariote era todo lo contrario. Fíjese qué terrible, porque era un hombre que menospreciaba a su maestro. ¿Cuántos hoy día menosprecian a su maestro? A través de acciones. No solamente que le diga a usted, ay, el pastor no sabe eso, no, a través de las acciones que hacemos o a través de incluso de lo que no hacemos. También estamos menospreciando a nuestro maestro. Bueno, otro punto rápidamente ahí era envidioso, envidiaba. Fíjese, aquí en el capítulo, en el mismo versículo 5, fíjese cómo dice, ¿no? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué estaba haciendo ahí? Estaba de envidioso. Si se lo hubieran arrojado a él, se lo hubieran untado a él, no hubiera dicho nada. De hecho, pues sí, qué bueno que te das cuenta que lo merezco, ¿verdad? Qué bueno que te das cuenta que lo valgo, ¿no? Tal vez a lo mejor hubiera dicho Judas, ¿no? Pero no, como no era así a él, la envidia. ¿Cuántas veces en el grupo discipular, en la iglesia, en lugares pues que son cristianos, que no debería de, ¿verdad? Pero hay tanta envidia a veces. Uno que, ay, que es que se viste así, es que se viste, ay, que se cree mucho, ay, es que se trajo estas zapatillas, o trajo estos tenis, o trajo esta blusa, y ya se siente más, y hoy viene muy arreglado, y que viene muy, ahí venía oliendo mucho, así hasta apestaba, ¿verdad? Hermanos, dejémonos de envidias. En la iglesia no debe de haber envidias. En la iglesia no debemos estar ahí envidiando. ¿Qué es la envidia? Dice, deseo de hacer o tener lo que otra persona tiene. No envidies nunca a nadie, no envidies nunca a nadie. Al contrario, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez el pastor que yo tenía se compró una camioneta muy bonita. Y yo cuando vi su camioneta dije, gloria a Dios, pastor, qué bueno que trae esa camioneta. Me da gusto, ¿no? Me da gozo. A mí, sinceramente me dio mucho gusto el verlo en esa camioneta tan bonita, nueva del año. Pero inmediatamente la gente, ¿no? Ya ves, se me acercó y me dijo, ¿ya viste? ¿Ya viste dónde están nuestros diezmos? ¿Ya ves dónde están nuestras ofrendas? ¿Ya viste? Y yo decía, qué triste, ¿no? Pensar de esa manera, ¿no? Otros decían, mira, para eso estoy diezmando, para eso estoy ofrendando. Mira, nada más para que el pastor, sí, mira, él con carro, camioneta nueva, y yo en pecero, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y eso qué? Yo también vengo en pecero, ¿y qué? O sea, a mí no me afectaba, pero ¿saben qué? Es en el corazón, en la mente, a donde está el problema. Por eso le digo, analicemos
Si tu problema está aquí o está aquí en tu corazón, analízate, pídele perdón a Dios, arrepiéntete, quita toda envidia de tu corazón. Así nunca vas a prosperar, así nunca vas a avanzar en tu vida espiritual, nunca vas a avanzar en tu vida también secular, en tu vida económica, nunca vas a avanzar con envidias. Al contrario, siempre te va a retener esa envidia y te va a estar haciendo daño. Envidioso era este hombre, fíjese qué terrible. Otro punto en Judas, tenía una falsa piedad, porque mire qué tremendo, me da risa porque fíjese cómo este hombre dice, ¿verdad? ¿Por qué no se vendió ese perfume y se lo hubiera dado a los pobres? O sea, oh, que Judas está más piadoso, ¿no? Judas el magnánimo, ¿no? Porque él se preocupaba por los pobres. Nunca se había preocupado por nadie, ¿no? Ni por él, ni bueno, por él sí se preocupaba, ¿no? Pero por los demás jamás, ¿no? Y menos por los pobres, hermano. ¿Qué ibas a pensar en los pobres? No, pero en ese momento le afloró la piedad, ¿no? Entre comillas. ¿Cuántos cristianos de repente les aflora la piedad? Ay, es que una vez escuché a uno que dijo, no, ¿saben qué? Yo no doy mi diezmo, no doy diezmo ni ofrenda, yo mejor se lo doy a la gente que necesita. Yo voy y compro pan y se lo llevo a la gente. Eso del diezmo, lo que es el diezmo, mejor lo invierto en esto. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que hagas eso? ¿Quién? ¿Te quieres sentir más piadoso que Dios? ¿Te quieres sentir muy piadoso, así como Judas? ¿Y que te quieres preocupar por los pobres cuando debes cumplir más bien la palabra de Dios? Pero fíjense, la idea a veces tan errónea que tienen muchos cristianos, muchos discípulos, de esa falsa piedad que de repente les aflora, ¿verdad? Porque le dolió tanto, hermano, aquello que hizo esa mujer de desperdiciar. Él pensó, ¿verdad? Desperdiciar todo ese dinero, ese perfume. Ha dicho, híjole, si yo lo hubiera tenido ese perfume, pues ya le hubiera echado unas gotitas nada más ahí y me lo voy y me lo vendo hasta en unos 600 dolaruchos, me gano ahí unos 600, ¿verdad? Denarios, me voy a ganar. Pero qué tremenda mentalidad. Siempre esa mentalidad, hermanos, de querer sacar provecho, de ser esa falsa piedad. No aparentes piedad, hermano. Sé piadoso mejor. Esa es otra cosa. Voy a dar mi ofrenda, mi diezmo, y aparte voy a ayudar a los pobres. Yo siempre que salgo, ¿verdad? Por lo regular, cuando uso el medio de transporte, siempre llevo un montón de monedas, porque siempre pasa no me regalan una moneda, sí, y me regalan, y ahora ya cada vez hay más, ¿no? Me decía una persona, oye, es que cada vez hay más, hay que sacar más, ¿no? Pues hay que dar, dice la palabra, que al que te pida, dale. Así es de que siempre estemos dispuestos a dar. A lo mejor lo que el Señor ponga en tu corazón, ¿no? No te vas a ir, sal a regalar 1,000 pesos a cada persona, porque a lo mejor no lo hay. Pero sí unas monedas, a lo mejor a ti a lo mejor no te sobran, pero tampoco te las ocupas así como necesidad. Pero otra persona a lo mejor hace falta para un pan, para un bolillo. Hay que considerar todo eso. Pero bueno, esa es una piedad que salga del corazón. No que uno lo quiera hacer, ¿no? Porque ahí viene con el pastor o vengo con el hermano, con la hermana, voy a dar. No, eso no sirve para nada. Eso hablo de tu corazón, de tu propio ser. Bueno, rápidamente. Otro punto más de Judas. Era ladrón. Dice ahí Juan sí lo descubrió totalmente, ¿verdad? Ahí en Juan 12:6. Dice, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaban en ella. Fíjense, era ladrón. Y usted dirá, ay, gracias a Dios que yo no soy ladrón, ¿verdad? No ando robando bancos, no ando robando al pastor, no ando robando en la iglesia, no ando robando ahí de las ofrendas de la iglesia. No, pero dice la palabra de Dios, ¿en qué me habéis robado? Dijo el Señor, en vuestras ofrendas y vuestros diezmos. Fíjese qué tremendo. Porque cuando nosotros no le damos a Dios, entonces eso nos hacemos nosotros automáticamente ladrones. Y yo conocí a un siervo de Dios hace muchos años que él decía, era un siervo muy usado por Dios, un siervo ya muy grande, de hecho creo que todavía por ahí vive, pero él decía, yo no me junto ni como, ni saludo a gente que no diezma, no ofrenda. Y le decían, ¿pero por qué, hermano? Le decían, porque son ladrones. Y yo no convivo con ladrones. Oiga, estaba tremendo este varón. Yo decía, ay, o sea, ay, Dios mío. En ese tiempo, gracias a Dios, ya diezmaba y ofrendaba, pero pues aún así era drástico el hermano, ¿no? Porque decía, yo no convivo, yo no tomo un vaso de agua de una persona que no diezma, no ofrenda, porque es un ladrón. Qué terrible está esto, ¿no? Porque a lo mejor no robamos así como de sustraer el dinero, pero sí en nuestras acciones, en nuestro proceder de no hacer lo que nos manda la palabra de Dios. Por eso, hermano, no trates de decir, bueno, mi diezmo, mi ofrenda la voy a dar en esto, la voy a dar en aquello, la voy a regalar a los pobres. Bueno, no, da lo que corresponde a Dios y de ahí ya puedes dar todo lo demás a lo que tú quieras, a las causas que quieras,
puedes compartir, puedes dar, transmitir y Dios te va a bendecir mucho más. Pero no seas un ladrón, así como lo era Judas. Otro punto en Judas era traidor. Ahí en el libro de Lucas capítulo 6, verso 16, dice así, Lucas 6 dice, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que, el que llegó a ser el traidor. Fíjense aquí cómo dice, el que llegó a ser el traidor. ¿Qué es traidor? Falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. Fíjese, es una falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad de vida. En este caso, Judas, en último momento, fíjense, ya estando en el último momento, ya la había librado de alguna manera, ¿no? Pero en el último momento dijo, no, lo voy a vender. Y se hizo el traidor. Qué terrible, ¿no? Porque en la iglesia hay muchos traidores, desafortunadamente. Hay mucha gente que de frente saluda al pastor, le da hasta un abrazo y pastor, Dios lo bendiga, hermano, apóstol, ¿verdad? Y por atrás le están enseñando tasajeando ahí con la daga, ¿no? Como lo que dice precisamente de Sicario, ¿no? El hombre con la daga. Entonces, fíjese qué tremendo, porque a veces así pasa con mucha gente que es falsa, que es hipócrita. Por un lado, ay, pastor, y esto, y lo amo, y esto, y acá. Y por otro, ay, el pastor acá, el pastor allá, y hablando pestes del pastor, hablando pestes de... Y qué terrible, ¿por qué? Porque esto no debe de ser así, mis queridos hermanos, porque nosotros debemos ser honestos, sinceros, con Dios primeramente, obviamente, y también con el siervo. Debemos de hablar con él con sinceridad, debemos tratarlo con sinceridad, con amor, con respeto, con cariño. Bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, pero no seas un traidor, no desertes. Hoy día es tan fácil, a la gente dice de las iglesias, ya me voy a otra iglesia porque me gustó más el siervo, me gustó más su predicación, me gustó más el lugar, me gustó más la alabanza, me gustó. Y es tan fácil hoy día salirse de las iglesias que decir, ¿cómo es posible que pase esto hoy día que estamos atravesando por tantas situaciones? No, tú sé fiel, dijo el Señor, lo que yo les he enseñado siempre, el Señor va a premiar la fidelidad, sé fiel hasta la muerte, a pesar de que haya ataques, luchas, que haya hermanos, falsos hermanos, que haya hermanos molestos, y toda la gente que haya a lo mejor iscariotes y demás, tú sigue fiel en la iglesia, sigue fiel al pastor, aquí me puso el Señor, aquí voy a estar, y aquí voy a estar con el siervo, voy a ayudarlo, apoyarlo, animarlo, estar con él hasta el final, hasta el final. No voy a dejar que cualquier cosa me aparte, ¿verdad? Del pastor, del siervo, de aquel que me está guiando, de aquel que me está instruyendo. Al contrario, voy a estar fiel hasta el final en el nombre de Jesús. Entonces, fíjense, era traidor. Otro punto más, era un falso amor. Dice que ahí en el libro de Mateo capítulo 26, verso 49, dice así, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. ¿Qué hizo Judas? Cuando ya le iba a entregar, cuando ya le había dicho a aquellos, ya la clave para entregárselo al que yo bese, ese es. ¿Por qué? Porque acordémonos que en ese tiempo no había lámparas, no había focos, no había linternas, no había luz pública, sino que pues se guiaban ahí por ciertas linternas nada más. Entonces, para identificar a los 12 que estaban ahí con él, cuál es para agarrarlo, pues Jesús dijo, no se preocupen, yo se los voy a entregar. Al que yo bese, ese va a ser. Qué terrible, ¿no? Porque y así dijo el Señor, con un beso entregas a tu maestro, con un beso me entregas, Judas, así dijo el Señor, qué terrible, ¿no? Porque hay gente así, ¿no? Que supuestamente está ahí con el pastor, que está ahí con el apóstol, con el maestro, con el líder, y de repente con un beso, supuesto amor, ese es amor que no sirve, es un amor falso. Esta gente, su amor es falso, luego se siente cuando el amor no es genuino, cuando el amor no es honesto, y se siente la falsedad de las personas, a veces hasta en las palabras cuando las expresa, pastor, es que yo lo amo, ¿verdad? Yo tenía personas así que de repente me decían, pastor, es que yo lo amo, usted no sabe cuánto. Ahora me decía, ay, Dios mío, guárdame de este hermano, de esta hermana, Señor, porque no vaya a ser un Judas. Decía, ay, Señor, ayúdalo, Padre, ¿verdad? Porque realmente es algo terrible. Luego siente uno la falsedad, porque uno dice, bueno, pues si me ama, pero no hace esto, no hace lo otro, no hace aquello, pues ¿cómo es entonces? El amor no nada más es hablarlo, el amor también es expresarlo, el amor es demostrarlo también.
Entonces, eso es algo terrible, pero esos Judas son falsos amorosos. Ahí hay hermanos que de repente ves ahí que hay mucho amor y mucho acá, pero a lo mejor son falsos como el Judas. Hay que tener cuidado. Y no por eso hay que desecharlos ni tampoco mandarlos al infierno, no, sino que hay que tener cuidado con ellos, hay que irlos sobrellevando ahí como Juan. Juan lo tenía bien cachado a Judas, ¿eh? Juan sabía quién era Judas, pero siempre lo llevaba ahí de por medio. Por eso hay que tener cuidado con esos Judas. Bueno, otra característica, última característica en Judas, abren las puertas de su corazón al maligno. Fíjese lo que dice Lucas 22:3, está delicado esto. 22:3 de Lucas dice, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Fíjese, y entró Satanás en Judas. ¿Qué pasó? Que Satanás entró en su corazón. ¿Pero cómo? ¿Pero por qué? ¿En qué momento? Si estaba con Jesús, predicaba con Jesús, andaba con Jesús. ¿Cómo Satanás entró en el a través de todas estas cosas que ya vimos ahorita. A través de precisamente de ser un iscariote, de ser un convenenciero, de menospreciar a su maestro, a través de la envidia, a través de la falsa piedad, a través de ser un ladrón, a través de ser un traidor, a través de ese falso amor. Eso abrió la puerta a que entrara Satanás en su corazón. Y entonces llenó su corazón Satanás, qué terrible, ¿no? Llenó su corazón Satanás, dijo, así, entrégalo ya, que se muera ya, total, ya. Y Judas hasta a lo mejor hasta con coraje, hasta con rencor, odio, dijo, lo voy a entregar, ya estuvo suave, ya. Y fue y lo entregó. Qué terrible, ¿no? Por eso, hermanos, es que hay que tener cuidado, porque estas cosas abren las puertas al enemigo, abren las puertas a Satanás. El Señor lo reprenda. No debes de dejar que estas cosas, hermano, acontezcan en tu vida. ¿Por qué? Porque esto te va a traer grandes consecuencias, así como lo trajo en Judas. Desafortunadamente Judas murió de una manera terrible, ¿verdad? Y eso no debe suceder en nosotros. Al contrario, si vemos que hay estas características como las que vio en Judas, cuidado, es una alerta. Sí, no voy a hacer esto más. Voy a cambiar, voy a ser diferente en el nombre del Señor. Ok, el segundo personaje que vamos a ver es Tomás. Tomás, vamos a ver algunas características. Primera de ellas era condicional. Tomás era un hombre que condicionaba todo. Era un hombre que, ahí en el libro de Mateo 26:56, Mateo 26:56, vamos a ver de Tomás, dice, mas todo esto sucede para que se cumpla la escritura de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Ok, en este pasaje habla cuando el Señor fue ya arrestado, ¿verdad? Y entonces, pues todos los discípulos huyeron. Igual, ¿verdad? La mayoría pues, estaban condicionados. A lo mejor muchos lo querían, muchos lo amaban, pero el Señor les había dicho, cuando esto suceda, ustedes váyanse, porque escrito está, iré al pastor y las ovejas, ¿verdad? Serán dispersas. Pero en este caso, ahí vemos claramente, y en muchas ocasiones, vemos cómo claramente Tomás era una persona condicional. Una persona que estaba pues condicionalmente sí, a veces no, solamente en las buenas, ahí estuvo con el Señor, pero ya cuando empezó a pasar cosas, cuando empezó el Señor a todo eso, no lo vemos ahí al pie de la cruz, no lo vemos en ningún lado, lo vemos ya más a Tomás, es más ni reunido con los 12. ¿Por qué? Porque era una persona que solamente era condicional. Hay mucha gente hoy día en la iglesia condicional, que nada más están ahí porque estar, o porque pues, están viviendo bien, o porque están viendo bien las cosas, o porque todo marcha bien, pero en cualquier momento van a tronar, en cualquier momento se van a ir. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque ese tipo de gente nunca van a tener estabilidad en ningún lado. Nunca van a estar estables, nunca van a ser personas que maduren, que avancen, que crezcan. Porque si tú estás nada más condicionalmente, yo nada más si me hacen algo yo me voy. O si eso, yo me voy. O si no, yo me regreso acá, o yo me voy allá. No, hermanos, no es condicional, es incondicional. Tú debes ser un discípulo incondicional. Pero bueno, en el caso de Tomás, desgraciadamente, solo se basaba en las condiciones. Cuando le convenía, cuando sí, si no, pues ahí nos vemos, ¿no? Y de repente a lo mejor se desaparecía, de repente a lo mejor se iba con su familia, de repente no estaba ahí al pie del cañón, no estaba ahí al pie del Señor. Eso es algo terrible. Otra cosa, no creía en Jesús. Oiga, esto suena así como medio irónico, ¿no? O sea, ¿cómo no creía en Jesús y andaba con él? Pues sí, hay gente que no cree en el ministro. Hay gente que está ahí con él y le sirve y le ayuda y lo apoya y todo, pero no creen en él, no creen en su palabra, no creen en lo que él les dice, porque piensan que, pues no, o sea, a lo mejor el pastor nada me está dando el avión, o nada me está engañando. Y qué terrible es esto, porque miren, ¿qué pasó en el caso de Tomás? San Juan capítulo 20, verso 25 dice, le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos
y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Fíjese lo que les dijo a los discípulos. Este sí ya se pasó de la raya, ¿no? Porque les dijo, a ver, a mí no me vengan con rollos. Cuando los discípulos dijeron, mira, hemos visto al Señor, el Señor ya resucitó, y todos estaban bien contentos, Pedro, Juan, todos aquí estaban bien felices, ¿verdad? Y fíjese, y como era condicional, ¿verdad? Y no creían, él dijo, no, esos puros rollos que nos dijo que iba a resucitar y que iba a morir, iba a resucitar al tercer día, eso no es cierto, porque nadie ha resucitado. Entonces no creían. No creían en Jesús, no creían en su palabra. ¿Y cuántas veces vemos hoy día, hermanos, discípulos que no creen en el maestro, en el pastor, en el líder, en el apóstol? Dicen, sí, pues sí, ahí según él, y bueno, pues, a ver qué pasa, ¿no? Y pues a ver qué sucede, ¿no? Pero no, pues yo así con mis reservas, ¿no? Así de lejecitos, ¿no? Como dice que alguien que seguía a Jesús ahí de lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque no creen en él. Qué triste es que no creas en tu siervo, qué triste es que no le creas a lo que te dice, a lo que te habla, a lo que te enseña. Debes creer, hermano, debes decir, yo creo en este siervo porque Dios lo ha levantado, porque Dios está respaldándolo, creo en él, que Dios está con él, que Dios lo respalda, que Dios lo usa, que yo voy a que ore por mí o que me ponga la mano y yo voy a recibir esto de parte de él a través de ese siervo. Debes de creer. Pero 3 años y medio estuvo con Jesús y no creía en Jesús, no creía en sus palabras, no creía en sus promesas, no creía en nada. Qué terrible está esto. Bueno, otra cosa, era visceral. ¿Qué es visceral? ¿Qué es intenso? ¿Qué es irracional a veces? Fíjense cómo Tomás dijo, no, hasta que yo no lo vea y no meta ahí el dedo en el hoyo de la mano y le meta la mano en mi costado, o sea, hasta la mano, dice, la mano en el costado, no voy a creer. Qué terrible, es una persona visceral totalmente. Es una persona nada más que, son de esas personas que nada más se prenden y se apagan, que de repente, oh, sí, claro, échale ganas y eso, y de repente, no, o sea, que ya mejor, ya me voy, ya. No, ese tipo de gente de veras que es terrible, pero tenemos que entender que no debes de ser así, no debes ser un Tomás, no debes ser un hombre, una mujer visceral, un hombre visceral, debes de ser un hombre que realmente tengas convicciones, una mujer con convicciones. Ese tipo de personas no sirven en la iglesia, no sirve nada, mucho menos en un grupo de discípulos. Qué terrible está esto. Bueno, luego otra cosa, era, no estaba en unidad, no estaba, porque dice allí en Juan capítulo 20, verso 24, Juan 20, 24, dice, precisamente dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, estaban los otros 10, porque ya no estaba Judas, eran 11, y luego no estaba Tomás, entonces quedaban 10. Entonces, no estaba con los 10 cuando Jesús se les apareció la primera vez que se les aparece el Señor ahí, cuando ellos estaban reunidos, pero no estaba Tomás. ¿Por qué no estaba Tomás? Porque, repito, era condicional. Era un hombre que no creía, dijo, no, esto ya está, ¿para qué se están riendo esos locos? Sí, ya el Señor ya murió, ya este varón ya murió, pues ya no, era visceral, era una persona irracional que dice, no, yo hasta que no toque, hasta que no meta mis dedos, hasta que no meta mi mano. Imagínense qué terrible incredulidad, ¿no? O sea, ya hasta de expresarla, de decirlo, hacer de una manera visceral, ¿no? Totalmente. Pero no estaba ahí en la unidad de los discípulos. Tienes que estar en la unidad discipular. No debes de, por cosas que pasen o cosas que sucedan en el grupo o con el maestro o con uno con el otro, no debes de alejarte. Siempre debes mantener la unidad. Ahí estaban los 10, a pesar con jalones y estirones y con cosas ahí, ¿verdad? Pero ahí estaban los 10 ahí unidos, estaban ahí esperando al Señor. Qué tremendo, ¿no? Pero el Tomás, ese de plano, no está. No les gusta la unidad a ese tipo de Tomases. Otra cosa rápidamente, no comprendía su palabra. Miren, aquí quiero entrar a algo muy importante. Una cosa es entender y otra cosa es comprender. Voy a explicarlo. Entender es percibir el significado de algo, aunque no se comprenda. Es decir, cuando alguien te está enseñando algo, dices, sí, sí, más o menos lo entendí. Habló que pues del amor de Dios, habló de que Dios nos ama y habló de pues que su amor es muy grande para nosotros. Eso es entenderlo. A lo mejor lo entendiste, pero no lo comprendiste, porque comprender es hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. Repito, hacer propio lo que se entiende y actuar en consecuencia. Entonces, esa palabra de amor que se predicó, decir, ok, sí la entendí, pero comprender es decir, yo abro mi corazón y recibo el amor de Dios.
yo abro mi corazón y ahora mismo recibo el amor de Dios y siento el amor de Dios y voy a salir con el amor de Dios en mi corazón. Ese es comprender. Una cosa es entender y otra es comprender. Cuando muchos, la mayoría, el 99% tal vez de la gente que está en la iglesia, en el grupo discipular, comprende, porque son inteligentes, son listos, pero no, perdón, entiende, pero no comprende. Es decir, no la hace suya la palabra. ¿Verdad? ¿Cuántas veces viene la palabra y decimos, oh, qué bonita estuvo, qué hermosa estuvo la palabra? De verdad, hoy sí, el pastor se discutió con esa palabra. Oh, gloria a Dios con esa palabra. Ay, me cayó tan rica. ¿Y qué? Ahora ya la entendiste. Y ahora falta que la comprendas. Empieza a hacerla. Empieza a practicarla. Empieza a hacer lo que se te dijo a través de la palabra. Entonces, fíjese qué diferencia hay entre entender y comprender. Y eso es lo que pasaba en Tomás. Él entendía la palabra, porque imagino que era un hombre preparado, un hombre a lo mejor que tenía cierta preparación, y la entendía, pero no la comprendía. Y por eso precisamente ahí en el versículo 24, no, vamos a leer San Juan 14, del 5 al 7. San Juan 14, del 5 al 7, dice así, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Verso 7 dice, si me conocieses, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Fíjense. Entonces, Tomás tanto tiempo estuvo con Jesús, pero no comprendía la palabra, no la comprendía, la entendía, pero no la comprendía. O sea, ¿cuántas veces les he hablado, les he dicho? Pero ¿sabe qué pasa? Que a veces la palabra nada más entra por un oído y sale por el otro. O a veces queda nada más en la mente, pero no llega al corazón. Cuando llega al corazón es cuando tú empiezas a practicar, a vivir la palabra, que eso es lo que Dios quiere. Entonces, fíjese qué tremendo es eso, ¿no? Hay que comprender la palabra, no solamente entenderla, hay que comprender la palabra. Porque en este caso, como Tomás, él entendió la palabra, pero nunca la comprendió. Por eso es que decía, no sabemos a dónde vas, ¿cómo? O sea, ¿cómo sabremos el camino? O sea, ¿cómo? Si no sabemos. Pero si yo ya se los he dicho, dijo el Señor, ya se los dije, yo voy al Padre. Pero él no lo entendía, no lo comprendió, solamente lo entendió, pues va a ir a Dios, pero nunca lo comprendió. Qué terrible es eso. Hermano, comprende la palabra, no solamente la entiendas, compréndela. Vamos rápidamente. Otra cosa, nunca conoció a Jesús. Aquí vemos precisamente en esos versículos cómo le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes, tanto tiempo he estado. Vamos a ver lo que dice el versículo 5, 14:5 de Juan, dice. Y le dijo, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues sabemos el camino? Yo soy el camino, le dijo el Señor, la verdad y la vida. Si me conocieres a mí, versículo 7, conocerías también a mi Padre. Fíjese, ¿por qué no? Tomás no conocía al Señor, no sabía ni quién era, no sabía a lo mejor ni qué rollo con el Señor. ¿Cuántas veces hoy día los discípulos no saben nada del pastor, nada del maestro, nada de que lo está guiando? Bueno, pues dónde es, dónde viene, dónde se formó, quién lo hizo, quién lo instruyó, dónde nació, qué día nació, quiénes son sus papás, o sea, pues, o sea, ¿cómo? Muchos no sabían nada del Señor. Ese hombre no sabía, no conocía nada de él. Y no solamente eso, me refiero a su identidad, sino también a su personalidad, a cómo saber cómo era el Señor. Bueno, pues yo sé que el Señor es bueno, es amoroso, es comprensivo, es manso, es humilde. No conocía nada de eso. Qué terrible, porque viéndolo, no lo sabía, no lo apreciaba, no reconocía, no conocía al Señor. Eso es algo terrible, ¿no? Después de 3 años y medio y no conocer a una persona es horrible. Pero bueno, el último punto de Tomás es, solo resucitado creyó. Hasta que el Señor no se le apareció. Vamos a leer ahí en San Juan capítulo 20, del 27 al 29. San Juan 20, del 27 al 29 dice, luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela a mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no me vieron y creyeron. Fíjese cómo Tomás hasta el final, cuando ya le metió ahí el dedo, que visceral, ¿no? Cuando ya le metió el dedo y la mano en el costado, fue cuando dijo, ay, Señor, si eres tú, ¿verdad? Qué terrible, no seas así, hermano, no te bases solamente a lo que ves, a lo que tocas. Esto es fe, esto es realmente confianza, esto es amor,
¿Por qué? Mucha gente se basa nada más si yo veo en el pastor esto, sí, entonces sí. Si yo veo que el pastor acá, entonces sí. Si yo veo que el pastor esto, entonces sí. Si yo veo que el pastor ya se porta bien, o si yo veo que el pastor así ya me saluda bien, yo veo una actitud en el pastor hacia mi persona que me ama o algo, entonces ya le voy. No, no hermano, no esperes recibir nada de eso, no esperes. Créelo, hazlo, actúa en consecuencia, porque Dios te va a bendecir. No seas un Tomás y no seas un Judas, mucho menos. Por eso hay que renunciar a todo ese tipo de cosas si es que le hemos practicado, estamos haciéndola y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a salir de esta situación. Quiero ser un buen discípulo en el nombre de Jesús. Bueno, finalizamos. Ahora sí, entonces la tarea va a ser que ustedes me digan, aparte de Judas, ¿qué otros personajes? Dos personajes como Judas y dos personajes como Tomás. ¿Quiénes actuaron como Tomás y quiénes actuaron como Judas a lo largo de toda la Biblia? De toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Pueden agarrar cualquier tipo de personaje y basándose a las características de cada uno de estos y pueden decir, este era un Judas, este era un Tomás. Dos personajes de cada uno. Ahí se las encargo, me las mandan ahí vía WhatsApp o vía Facebook, ahí las estaré viendo y atendiendo, ¿ok? Bueno, pues sin más que decirles, mis queridos, estamos en contacto, nos vemos para la próxima clase, escríbanos a nuestras redes sociales, denle like ahí al video, denle también ahí al Facebook, ahí al Instagram, mándenos algún comentario, alguna imagen, algo ahí de que nos quieran mandar en Instagram, en Twitter, todas estas redes vamos a empezar a operarlas ya de una manera más firme y de una manera en la cual nos aboquemos un poquito más. Sin más que decir, les envío un saludo, muchas bendiciones, cuídense mucho y estamos en contacto y seguimos en estas clases de la escuela ministerial. Bendiciones. Bye bye.